Noche, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Congresista, quería aprovechar digamos, su experiencia que tuvo en la Municipalidad Metropolitana de Lima, y corríjame si me estoy equivocando, cuando Susana Villarán era alcaldesa, usted era regidor en ese momento por Solidaridad Nacional. Entonces, entiendo, conoce a detalle los contratos que se firmaron justamente con las brasileñas. Entonces, dando un poco ese contexto de por qué le pregunto esto, en principio, esta información que ha sacado Perú 21, esta información donde, digamos, a todas luces la conclusión que, como el doctor Pérez Arroyo menciona, no se trataría de un suicidio de José Miguel Castro, se trataría del asesinato de José Miguel Castro. Digamos, cuéntenos un poco quién era José Miguel Castro dentro de la municipalidad y quién puede estar detrás de esto, o quiénes son los enemigos de José Miguel Castro. Bueno, yo no era en ese tiempo regidora. En realidad nosotros nos tocó en el año 2010, cuando se acabó el segundo periodo del alcalde Castañeda, entregar la gestión a Susana Villarán con su equipo. En un primer momento, quien era el gerente municipal era el señor Miguel Prialé Ugaz. Y desde ese momento, en el primer trimestre del año 2011, sin que las normas sobre asociaciones público-privadas permitieran, ya se estaba informando al Consejo en el primer trimestre del año 2011, se estaba informando que se estaban modificando las normas, las cláusulas contractuales del contrato de concesión de Línea Amarilla sin que se pudiera hacer, sin que la ley lo permitiera. Y se estaba modificando en un aspecto que era absolutamente grave para la ciudad, como por ejemplo, quitar dentro de este proyecto un componente tan importante que era un metropolitano, la infraestructura del metropolitano que se iba a hacer, porque la idea era tener, por supuesto, un metropolitano que vaya desde Ancón hasta Pucusana por la vía de evitamiento. ¿Y qué es lo que le dieron al concesionario en ese momento a cambio de esto? Un cuarto carril para que más vehículos pasen por la vía de evitamiento y hayan, por supuesto, una mayor recaudación. Ese fue uno de los cambios que se hicieron en beneficio en ese momento. Antes de que entre Susana Villarán. No, después. Ya ingresada Susana Villarán. O sea, Susana Villarán ingresó y en el primer trimestre, entonces... Ni bien llegó, hizo el cambio. Ni bien llegó, hizo el cambio cuando la norma no le permitía hacer, porque eso podía hacerse después de 2 años de firmar el contrato. Pero ¿por qué te digo esto? Porque en este momento el fiscal y todos manejan la tesis de que el dinero que recibió Susana Villarán era exclusivamente para la campaña de la revocatoria. Y eso no es exacto, porque ella empezó a renegociar los contratos en beneficio de los señores de Línea Amarilla, de la empresa Línea Amarilla, y en perjuicio, por supuesto, de la ciudad, desde el primer trimestre que ella ingresó a la municipalidad, y no había ninguna revocatoria presentada. Porque hay un hecho concreto, ¿no? Y que es la firma de la adenda 1 con la constructora brasileña OAS durante el periodo de Susana Villarán. ¿Qué dice la adenda 1? Entiendo que entre detalles más, detalles menos... La modificación de esto. Lo que implicaba era que al concesionario, a OAS en este caso, se le extendía el tiempo de la concesión 10 años más, de 30 a 40 años. 40 años. ¿Qué quiere decir eso? 10 años más de plata a través de los peajes para OAS. Así es. Y en ese momento, cuando se firmó esa adenda, como bien lo señalas y lo recuerdas, en ese momento no había ningún proceso revocatorio. O sea, no había, digamos, ninguna, como lo señalan en ese momento, el argumento de que el dinero que se recibió de las brasileñas, de las empresas, era para luchar en el proceso de revocatoria contra la supuesta corrupción que quería regresar a la municipalidad. Habla Villarán de grandes enemigos que tenía en esa época. Sí, claro, ella por supuesto ahora lo que hace es, digamos, relativizar el delito que se ha cometido, y además hay
por lo menos en el trabajo que ha hecho la Fiscalía durante este tiempo, hay unas grandes falencias respecto a la forma como se ha planteado este caso. Es un caso en donde a todas luces y por supuesto con la confesión de la propia Susana Villarán, en realidad se han recibido millones de dólares tanto de OAS como de Odebrecht. Y sin embargo se señala que al parecer solamente José Miguel Castro y ella serían los únicos que sabían del tema, los únicos que recibieron el dinero, los únicos que dispusieron del dinero y que no había nadie más que interviniera dentro de esta repartición de 11 millones, nada menos que 11 millones de dólares. Ahora, lo de José Miguel Castro no deja de llamar la atención. Por ¿no? supuesto. Insisto, por los tiempos, además. Digamos, es hallado muerto un domingo, me parece, en su casa, sábado-domingo, a prácticamente semanas de que comience el juicio oral. La propia esposa ha dicho que no cree que esto sea un suicidio. Vemos información ya de medicina legal que dice, oye, el corte fue de 27 centímetros, esto es imposible de que sea un suicidio, pero ¿cuál es la explicación? Porque, por otro lado, diríamos, ya José Miguel Castro había delatado a Susana Villarán, pero no estaba formalmente como colaborador. Claro, esos son los graves problemas de nuestra justicia. O sea, nuestra justicia, el Ministerio Público especialmente, yo creo que su trabajo es tan ineficiente que demora tanto un tema que había sido inclusive producto de una confesión de la propia Susana Villarán en un medio de comunicación. Claro, Nicolás Lucar en Exitosa. Exactamente, Hace varios años, 2019, exactamente. 2018, Entonces había un caso que era absolutamente claro, había la confesión de Leo Piñeiro, que finalmente es desestimada porque no aceptan la colaboración eficaz de parte de este personaje. Y finalmente tenemos en este caso solamente a la inculpada Susana Villarán. Y todo el dinero, los 11 millones de dólares, los dispusieron, no sé, de manera mágica, sin que nadie participe, sin que nadie, digamos, conozca de cómo se dispuso de esa cantidad enorme de dinero. O sea, se esfumó en el aire frente a solamente la participación de dos personas, una de las cuales ya no está. Ahora, también es cierto que el Ministerio Público, así como tiene la investigación abierta a Susana Villarán, también está la investigación abierta a Solidaridad Nacional, hoy Renovación Popular, también por supuestos aportes de OAS en ese momento, ¿no? Es decir, los brasileños no creían en banderas ni ideologías, le daban a todo el mundo. En realidad yo creo que, digamos, acá hay un tema que nos debe llamar la atención, especialmente en este caso, ¿no? Este caso es emblemático respecto a la corrupción de la izquierda, que se presenta en un momento como la gran abanderada de la moralidad, de la lucha contra la corrupción, como lo fue en su momento Susana Villarán. ¿Y qué es lo que encontramos a lo largo del camino y por qué se inició el proceso de revocatoria que mucha gente no entendía? Porque nosotros, quienes habíamos estado 2 periodos, desde el año 2003 hasta el año 2010, en la Municipalidad de Lima, conocíamos perfectamente cómo se manejaban las finanzas en la municipalidad, cómo se manejaban los proyectos y sabíamos que habían graves problemas de corrupción en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pero no me va a dejar mentir, no es solo la izquierda. Justo hoy día escuchaba a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, que andó en una entrevista juntos con Víctor Caballero, y lo que decían ellos, y a nosotros nos vienen los golpes de todos lados, pero nosotros estamos investigando a todos, a izquierda, centro, derecha, y ahí está pues Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Ollantumala, Sí, claro que sí. Martín Vizcarra, están claro todos. que sí, están todos, pero a lo que yo voy, Omar, es a la demora que existe realmente en la investigación y en lo poco eficientes que pueden ser en algunos casos
Sí, claro. 9 años para iniciar un juicio oral, pues Claro, 9 años para iniciar un juicio oral y digamos, si nos remontamos a otros casos, son años de años que están en un proceso de investigación sin que lleguen a tener realmente resultados positivos. Sobre ese punto le pregunto, porque está de alguna manera vinculado, ¿qué opina de la designación de Tomás Aladino Gálvez como fiscal de la Nación interino todavía, ¿no? Bueno, en realidad es lo que correspondía en el Ministerio Público ante la declinación de los otros 2 fiscales y obviamente lamento también lo señalado por la señora Delia Espinosa respecto a sus compañeros, a sus colegas fiscales supremos, al señalar que, digamos, tienen... que son débiles, que digamos por los años que tienen ya realmente casi han entregado la fiscalía. La verdad es que es lamentable que una persona que ha estado frente a la fiscalía tenga este tipo de expresiones y además este tipo de agresividad constante, ¿no? Permanente. Parece que ella está siempre a la defensiva, siempre ella es la víctima de los ataques de todos y la verdad es que ella tiene que entender, como todos los peruanos, que nadie puede sustraerse a la justicia y que en el momento en el que le tocaba a ella cumplir resoluciones lo tenía que hacer porque así es, a muchos y nos ha tocado en el Congreso, nos han llegado acciones de amparo que hemos tenido que por supuesto acatar y respetar. Sin embargo, pese a que fue muy crítico con tanto Domingo Pérez como Vela, lo último que ha dicho, le han preguntado esta semana, es que no los va a sacar porque es más importante darle continuidad al juicio oral contra Susana Villarán. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo creo que sería un momento complicado para poder sacar a los fiscales si es que realmente están preocupados por el tema de Susana Villarán. Espero que los fiscales entiendan que este no es un caso de aportes de campaña, porque pareciera que lo quieren asimilar a eso. Este es un caso de corrupción de una funcionaria pública que recibió dinero y cambió contratos. Entonces no vayamos, digamos, a declarar 2 temas que son iguales cuando realmente no lo son. Una cuestión más política. El día lunes, entiendo, van a ver la moción de censura presentada contra Juan José Santibáñez en Fuerza Popular. ¿Ya tienen una decisión? Aún no tenemos ninguna decisión. Nosotros estamos en semana de representación. Estamos hoy día terminando la semana de representación y ahí analizaremos. Hay un tema, desde mi punto de vista, digamos, de manera personal, y lo digo desde un punto de vista de abogada y porque obviamente entiendo que el reglamento señala que tiene que haber, digamos, una interpelación previa, una invitación previa, o la presencia, digamos, voluntaria de un ministro antes de la censura. Pero más allá del tema formal, digamos, usted debe haber escuchado la conversación, los audios que se filtraron, donde se le escucha coordinar con el actual premier para gestionar los intereses de un actual sentenciado por organización criminal, un mal policía vinculado a los pulpos. ¿Le parece bien que un ministro del Interior esté recibiendo a los familiares de un sentenciado y coordinando ese tipo de cosas? Sí, yo creo que hay un hecho que es grave, en el sentido de entiendo que él ha aceptado, ha admitido que ha recibido a los familiares, que él ha sido el abogado. He escuchado también al señor Arana que ha dicho, no es mi voz, yo no reconozco que sea mi voz. Entonces yo sí creo que tiene que haber una investigación, por supuesto. Y nosotros como bancada vamos a tomar la decisión. Siempre hemos creído, por lo menos en lo que corresponde a las interpelaciones, que es importante que los ministros acudan de manera inclusive hasta voluntaria, ¿no? Pero entiendo que lo más probable, escuchándola y escuchando a otros congresistas, es que la censura no va a prosperar y lo más probable es que llegue el 12 de octubre, que es la fecha límite para que los que quieren ser candidatos al Senado o al nuevo, digamos, Cámara de Diputados tengan que renunciar. Lo más probable es que el señor Santibáñez termine renunciando con fines electorales. Bueno, ¿va a ser candidato? La verdad no lo sabía, ¿no? Escuché a Lúcar hoy decir que iba a ser candidato número 1 al Senado, por APP. Por APP. Bueno. Bueno, si el tema, el interés del ministro es ser político, dedicarse o ser senador, bueno, está bien, ¿no? Pero la censura nosotros la tenemos que analizar en bancada. Pero los va a dejar en offside, ¿no? Como el Congreso que al final no tomó decisiones rápidas. Como sustracción de la materia, ¿no?
Bueno, veremos, vamos a analizar el tema y bueno, si es que va a política, bienvenido a política. Muchísimas gracias, congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular. Vamos a una